Muy buenas tardes, noches a todos ustedes, miembros de la red de negocios entre amigos. Sean bienvenidos a esta nuestra junta mensual el día de hoy, 14 de abril del 2021, siendo las 19 horas. Hoy tendremos dos charlas muy interesantes, charlas presentaciones, debía decir. La primera de ellas es, eh, digamos, la presentación del equipo, de los miembros de este proyecto, Los Caminos del Nahual, que fueron ganadores de la mención honorífica en la categoría de impacto social del premio NEA al emprendimiento del año pasado, 2020. Hablaremos con ellos de cómo empezó todo esto, de cuál es su enfoque, su visión, proyectos y sobre todo les preguntaremos cómo podemos ayudarles. Y en la segunda mitad de nuestra reunión de hoy tendremos una interesantísima plática con nuestro amigo y socio fundador, NEA, Germán Saldívar, quien nos hablará de los órganos autónomos constitucionales en este país, un tema que está candente, que está efervesciendo y bueno, estoy absolutamente convencido de que con lo que él nos comparta tendremos una posición y una opinión mucho más completa y concreta hacia el tema. Pero antes quisiera recordarles que el día de hoy todos ustedes, miembros NEA, recibieron la Gaceta NEA correspondiente al mes de abril. En esta Gaceta pues, ponemos los temas de interés común más importantes que van desde los cumpleaños, bienvenidas a los nuevos miembros, notificación de futuros eventos, entre otras, que es una de las categorías que más recomiendo, es por ser NEA. Esta recopilación de acuerdos, de convenios que tenemos con varias instituciones y que nos significan o descuentos o precios especiales en servicios o productos de diferente índole. Eh, Quiero agradecer en este momento a todos ustedes que ya han pagado su membresía 2021. Quiero recordarles a todos que es justamente con nuestra membresía con la que apoyamos el premio NEA al emprendimiento. De ahí sale para poder dar estos premios en efectivo en las diferentes categorías, además de pues, cubrir los gastos inherentes a la operación de la asociación. Adicionalmente, contamos con aportaciones extraordinarias de miembros o de empresas donde trabajan nuestros miembros que nos sirven para enriquecer el premio en sí y pues nos llevan a determinar en su momento si podemos tener uno o dos capítulos en un año y de esta manera pues favorecer también a los emprendedores que llegan a nuestras filas. Y por cierto, es tiempo de postular a nuevos emprendedores. Las bases, las características de los proyectos están documentadas en todo ese material que les entregamos la reunión pasada. Así que ayúdenos a hacer esta convocatoria amplia si conocen a personas de cualquier edad que estén llevando a cabo un proyecto emprendedor en fases tempranas. Este, son candidatos extraordinarios para nuestro premio. Muy bien. Sin más, quiero pasar a la primera presentación de hoy. Por eso tenemos a Fabiola ahí en cámaras. Y agradezco, es obvio que ya nuestra costumbre se ha convertido en regla, el que hayan desactivado sus micrófonos y sus cámaras para poder concentrarnos en la presentación. Lo que quiero decir antes de entregarle el micrófono a Fabiola es que este proyecto
Los Caminos del Nahual es un proyecto hermoso desde todas sus perspectivas. No solo porque es el resultado de un trabajo conjunto, de lo que hoy podríamos llamar economía de la colaboración, entre 6, 7 jóvenes que pues dedican gran parte de su tiempo a construir, a estructurar una propuesta de valor en base a generar experiencias, ¿no? Y ahí por la foto que están viendo, pues ya se estarán dando cuenta que estas experiencias se localizan ahí en el Valle de Teotihuacán. Pero en este esfuerzo, y de eso nos va a platicar Fabiola, eh, se han unido voluntades a manera de lo que Fabiola me hizo saber como un colectivo y poco a poco han ido formalizando pues toda la estructura de su propuesta de valor y se están haciendo de toda la ayuda necesaria para poder consolidar esto y darle forma de empresa o de organización, que ahí es una de las primeras ayudas que sé que podemos otorgarles, recomendarles una figura constitutiva acorde con el objetivo que ellos persiguen. Quiero mencionar que además de Fabiola Asensio Mirón, el grupo de emprendedores lo integra Pablo Díaz Alcíbar, Sandra Sarabia Delgadillo, Yara Avilés Flores, Héctor Guzmán Gutiérrez, Sacil Zamora Aguilar, que entiendo nos están acompañando el día de hoy y les damos la bienvenida. Como lo dije hace un momento, ellos recibieron la mención honorífica en la categoría de impacto social del Premio Nobel al Emprendimiento del año pasado, del 2020. Y ahora sí, Fabiola, te dejo el micrófono para que nos hagas tu presentación. Bienvenida. Ahí veo también a Héctor, va a estar listo para apoyarte en todo lo necesario. Sigue en cámara, mi buen Héctor. Y yo me salgo momentáneamente para dejarte a ti el micrófono. Bienvenido. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches. Pues el día de hoy vamos a presentar un poquito de lo que somos como los Caminos del Nahual. Mi nombre es Fabiola, soy parte también de este colectivo, en donde nuestro principal objetivo es el cuidado del medio ambiente a través de brindar las experiencias ecoturísticas en el Valle de Teotihuacán. Pues bien, nosotros tenemos como principales ejes 3 cuestiones que nos mueven. Primero, lo que es la biodiversidad, que tiene que ver con cuidar la ecología y el equilibrio del medio ambiente aquí en el Valle de Teotihuacán. También nos importa mucho lo que es la geografía del valle y la herencia cultural de la cultura teotihuacana. Evidentemente, los teotihuacanos nos dejaron las pirámides, pero se ha centralizado un poco el turismo hacia las cuestiones arqueológicas y no se ha dado la importancia que debiera hacia todo lo que significa el Valle de Teotihuacán, que es su geografía, sus paisajes, su medio ambiente. Al hacer esto, nosotros procuramos hacerlo de manera divertida, y por eso nuestro lema de que aprendizaje y diversión es nuestra vocación. Pues bien, nosotros somos un grupo de jóvenes que nos ocupamos en la conservación ambiental y en la recuperación de la vocación ecológica del Valle de Teotihuacán a través de actividades ecoturísticas como el senderismo interpretativo, la escalada, el rapel, el campismo, ciclismo, entre otras actividades. Buscamos generar un impacto en el manejo de nuestros recursos naturales de manera sustentable e incluyente junto a la comunidad. Y pues precisamente como somos habitantes de esta región, nos damos cuenta de que nosotros solos, aún en grupo, no podemos cambiar mucho
pues ahora sí que nuestras realidades, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto en marcha esta propuesta de valor. Que consiste en brindar las mejores experiencias ecoturísticas, generando aprendizaje y diversión al viajero y un impacto positivo al medio ambiente y a la comunidad. Nuestra misión es coayudar en la recuperación ecológica del Valle de Teotihuacán a través de la implementación del turismo regenerativo, a través también de la investigación y de la educación ambiental, en donde la colaboración es un factor muy importante para llevarlo a cabo junto con todos los actores de la sociedad. En un futuro nosotros quisiéramos o nos vemos constituidos como una cooperativa referente en el turismo regenerativo y en la educación ambiental en la región de Teotihuacán. Y que pues todo esto genere alianzas y proyectos para que se pueda llevar a cabo este objetivo. Pues bien, algunos valores de los que manejamos tienen que ver un poco con lo de la economía circular y pues se refiere a, por ejemplo, la toma de decisiones informadas y de manera horizontal dentro de nuestro equipo. También tenemos un compromiso social con las comunidades locales, un compromiso muy firme con la naturaleza para lograr el equilibrio ecológico y un trabajo coordinado, colaborativo. Tenemos autonomía y viabilidad económica, así como transdisciplinariedad. En esto nos referimos a que varios miembros del equipo somos diferentes profesionistas que nos dan diferentes visiones. Es decir, tenemos entre los miembros a licenciados en biología, en turismo, en comunicación y en agroecología. Esto nos permite tener una visión más amplia y, bueno, pues tener mayor incidencia, ¿no? Es lo que pretendemos. Bueno, lo que hemos logrado con la organización tiene que ver primero con las alianzas y la confianza que se ha generado con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y en esto me refiero, por ejemplo, a los guardabosques, que estamos en constante monitoreo con ellos en lo que es el Parque Estatal Cerro Gordo. Bueno, ahí como se ven las fotos. También participamos con las autoridades municipales que a veces nos piden su apoyo para algunas reforestaciones o actividades con el medio ambiente, conferencias, pláticas, talleres. También realizamos alianzas con las escuelas para llevar esta información pues a más personas, ¿no? A los alumnos, a los maestros y también con grupos de la sociedad civil, familias, copacis, asociaciones y grupos en general que les interesa cuidar el medio ambiente y que les interesa conocer un poquito más de lo que tenemos aquí en la región. Recientemente también convocamos a las juventudes al primer encuentro virtual de las juventudes en Teotihuacán, en donde recibimos bastantes propuestas para realizar en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la cultura y bueno, en varios temas de interés para la juventud. A grandes rasgos podemos decir que nuestro impacto sería de 1000 por 3, ¿no? Es decir, que a través del tiempo y de los eventos que hemos generado, que ahorita se los muestro, hemos generado 3 bolsas de residuos sólidos. Digamos que en nuestros eventos, aproximadamente con 1000 personas atendidas, lo que nosotros hacemos es generar una conciencia y utilizar otros utensilios para los alimentos y tratar de generar los menos residuos posibles. En estos eventos que les estoy hablando, comenzaron desde 2017,
Bueno, en realidad nosotros empezamos a trabajar como colectivo en 2016 y hemos ido generando festivales ecológicos con la consigna de cero basura derramada, implementando artículos reutilizables para las bebidas y los alimentos. En 2017 realizamos el primer evento ecológico cultural que se llamó Tonantzin Fest. Posteriormente, en 2018, realizamos la Feria del Emprendimiento Turístico Sostenible. En 2019 volvimos a realizar el Tonantzin Fest número 2 y en el 2020 realizamos la inauguración del Parque Ecológico Tonancatepec, en donde actualmente trabajamos en alianza con esta asociación. Entonces, bueno, pues todo surge a partir de esta consigna en la que decimos que en Teotihuacán hay muchos eventos, hay eventos de todo tipo, pero la mayoría no tiene una conciencia ambiental y lo que terminamos haciendo es ver mares de basura, vasos y platos y demás. Entonces, en base a eso, pues nosotros dijimos que podríamos hacer eventos ecológicos en donde pudiera haber música y diversión, pero sin contaminar el medio ambiente y al contrario, apoyando de otras maneras. Bueno, a partir de ahí, pues fue en 2018 que metimos una convocatoria para el Projuventudes, que afortunadamente resultamos ganadores. En este premio, pues se nos apoyó para poder realizar actividades como talleres de propagación de suculentas y también para jóvenes, para promover las guías de naturaleza en jóvenes, la Feria del Emprendimiento Turístico y diversos senderismos temáticos. También en 2019 recibimos el galardón empresarial por ser una de las pymes más destacadas de la región. Se otorga por el Gobierno del Estado de México y por la Red de Emprendedores 1.0. En 2020, pues se nos atraviesa la pandemia, teníamos también varios proyectos, pero bueno, lo que pudimos hacer fue meternos a capacitación constante. Una de ellas fue la constancia que nos emite la Cruz Roja, que es para un regreso laboral adecuado con las medidas de bioseguridad. Y recientemente, en 2021, obtuvimos el sello Safe Travels, que otorga la Secretaría de Turismo y que garantiza que nuestras actividades están apegadas a los estándares mundiales de bioseguridad ante la pandemia COVID-19. Bien, ¿qué ofrecemos en nuestras experiencias? Ofrecemos todas estas actividades, entre ellas lo que es el campismo, senderismo, ciclismo, prácticas holísticas, como por ejemplo el temazcal, ceremonias, danzas y todas estas cuestiones espirituales que se dan en estos sitios. El rapel, la escalada, la observación de flora y fauna y el monitoreo de ella también, recorrido en cuevas, gastronomía tradicional y experiencias motorizadas. Nuestros principales paquetes que ofrecemos giran en torno a 3 senderos principales. El primero es Reconéctate en las Cuevas, en donde damos un recorrido a través de estas maravillosas formaciones geológicas y donde pues todos quedamos muy sorprendidos por cómo se formó incluso el Valle de Teotihuacán. Tiene mucho que ver con la historia geológica, biológica y cultural. También tenemos el Sendero Tenán. Este se refiere a poder caminar por el Cerro Gordo, que fue la inspiración para realizar las pirámides. Entonces aquí vamos observando la biodiversidad y la vista panorámica que nos ofrece. Y por su parte, el Reconéctate en la Montaña es quedarnos a acampar en Cerro Gordo y observar las estrellas a través de fogatas e historias, conocer un poco más de la identidad cultural teotihuacana. Pues bien, el modelo de negocio a grandes rasgos, bueno, ya lo habíamos presentado, pero pues quisiéramos como hacer énfasis en el impacto social y ambiental que tenemos, en el que destaca
Pues nuestro impacto ambiental en lo positivo tiene que ver con que generamos y recopilamos conocimiento de la región, hacemos monitoreo de la biodiversidad o ayudamos en el mantenimiento de las áreas forestales, hacemos reducción de la huella ecológica y reducción y manejo de residuos sólidos. Por su parte, a lo mejor negativamente se pudiera incidir en el incremento en la capacidad de carga, en la perturbación con el sonido y en la erosión por vehículos manuales o motorizados. Para ello, pues es que también necesitamos ciertos financiamientos para hacer más estudios sobre la huella, sobre el impacto y sobre la huella ecológica, pero pues lo cual se requieren bastantes estudios y pues bueno, trabajo y financiamiento. En cuanto al impacto social, nosotros promovemos la preservación de la cultura local, también damos alternativas de emprendimientos sostenibles, fomentamos la equidad de género, fortalecemos el tejido social, fomentamos la educación ambiental y coayudamos en el restablecimiento del equilibrio ecológico. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos esto es nuestro modelo de negocio. Igual lo podríamos ahondar un poquito más después para no comerme el tiempo en esto. Y bueno, eso sería todo. Aquí están nuestros datos. Nos gustaría mucho que nos checaran en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y cualquier información, pues ahí dejamos nuestros teléfonos. Y listo, Jesús. Muchas gracias, muy bien. A ver, les tenemos una sorpresa. Estamos organizando un tour para miembros NEA, ¿no es así, Fabiola? Sí, así es. Estamos Eh, preparando experiencias, pues ahora sí que a la medida y pues estaría muy padre que nos acompañaran a conocer nuestros tours y nuestros paquetes ideados para ustedes. eso. Y nosotros somos así como muy especiales porque tenemos multitud de edades y de gustos y ya te imaginas, ¿no? Eh, yo creo que todavía no es tiempo de salir y abiertamente hacer cosas de este tipo, pero en algún momento lo podremos hacer. Lo que quiero transmitirle a nuestra membresía es que ya estamos organizando este evento, esta experiencia a través de este colectivo, para decirlo correctamente, que es Los Caminos del Nahual. Y pronto les estaremos dando detalles al respecto. A la verdad, este proyecto nos tiene cautivados, pues, porque en todo, como lo han escuchado, hay una actividad y un enfoque virtuoso, trascendente, de cuidado por medio ambiente. Cuando yo escucho todas estas palabras o frases nuevas como turismo regenerativo, turismo que busca recuperar la identidad de las culturas, restauración de cultivos ecológicos, todo eso habla de una responsabilidad eh, social de verdadero impacto. Y bueno, son jóvenes, en este caso 7 jóvenes, ¿no? Que han unido sus vidas y su talento y su pasión por algo así. Así que no pueden más que esperar de nosotros un apoyo dirigido, formal. Y aquí viene esa pregunta que te prometí que te iba a hacer, Fabiola. ¿Cuál era? A ver, diles a todos los miembros de NEA, ¿cuál era esa pregunta que te iba a hacer? Ah, pues la de cómo nos pueden apoyar. Exactamente. ¿Cómo podemos apoyarlos ahora? Bueno, pues pensándolo bien, eh, Pensándolo bien. digo, son muchas cosas, ¿no? En realidad, pues tenemos bastantes necesidades, pero pues número uno, sí quisiéramos que todos los miembros conozcan nuestro proyecto, conozcan nuestro destino, nuestros paquetes, en el momento en el que se pueda brindarles la atención de nuestras experiencias. Esa como aspecto número uno. Y número dos, también en la cuestión de una asesoría en financiamiento, cuestiones contables,
porque pues sí, la verdad es que creo que nos hace falta esa parte. Nadie del equipo trabaja como muy bien los números, entonces creo que a veces nos falta aterrizar un poco esa parte, pero sí, pues eso es básicamente. Excelente, pues ya tu voz está llegando a oídos de nuestros miembros. Quiero mencionar que aquí Jorge Pedrosa, miembro y amigo nuestro, ya está apuntadísimo para el tour. Javier Valencia Andraca también los felicita. Y él mismo dice que como IMSIS, que es una organización que él representa, los quiere contactar. Entonces, vamos a asegurar ahí, Mayra, ayúdanos con eso, que Javier Valencia se ponga en contacto con Fabiola y surjan ahí oportunidades. Oscar Becerril los felicita, Antonio Murguía también, Jorge Mellado también, y también se apunta para el tour. Así que esto ya empieza a sonar como todo un éxito. Y de verdad les transmito a ti, Fabiola, a ti, Héctor, y a los miembros de su equipo, pues todo Muchas nuestro gracias. deseo para que les vaya bien, para que esto prospere y para que pues también tengan mucho más apoyo por algo que es bien importante. Y por cierto, los caminos del Nahual. El Nahual, mucha gente piensa que son personas que se convirtieron en animales, ¿no? Como parte de esa mitología allá de hace varios siglos, tal vez. Pero no, el Nahual, en el sentido que ustedes le dieron el título, son esas personas que portaban el conocimiento y la verdad. Entonces, pues esto es como la figura del anciano, ¿no? En una organización de los hombres sabios, y entonces debíamos de traducir el título como los caminos del hombre sabio, del hombre que sabe. Y ese es un poco del espíritu de su proyecto, y de verdad cuentan con todo nuestro apoyo. Gracias por Muchas este gracias. tiempo, Muchas gracias por gracias. preparar esta presentación y manténganse en contacto. Finalmente son parte de la familia NEA, así lo hemos comprometido. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Al Muchas contrario, gracias a todos. gracias, gracias. Eh, Nos vemos entonces. Les pido apaguen el micrófono y su cámara también para introducir ahora a nuestro segundo presentador de esta tarde, que es nuestro buen amigo y socio NEA, Germán Saldívar. Adelante, Germán. Ahí vemos la presentación y si quieres activar tu cámara para presentarte aquí con todos mis amigos. También. Tú nos vas a hablar de este interesantísimo tema y más ahora que está como que efervesciendo órganos autónomos constitucionales en este país. Pero si me permites, quisiera, antes de cederte el micrófono, compartir un poco de tu semblanza. Tú eres licenciado en Derecho por el ITAM y tienes una maestría en Derecho Financiero por la Universidad de Konstanz, en Alemania. Y eso te ha obligado a hablar alemán también. Entonces, quien quiera practicar su alemán, ya tenemos aquí a Germán para hacerlo, ¿no? Con mucho Él gusto. encabeza el área de asuntos jurídicos en las multinacionales. Encabezaste el área de asuntos jurídicos en la multinacional Bocar Group, Holding y Family Office, y en Avantel, qué interesante. Y pues ha sido socio en varios despachos de abogados. También fuiste director general de Relaciones Institucionales en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Qué interesante experiencia debió haber sido esa. Y estuviste como director general adjunto de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha sido consejero de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, la ANADE, de la cual eres miembro, así como de la International Chamber of Commerce, la ICC Capítulo México, de la Barra Mexicana de Abogados, AC, donde has sido codirector de la revista La Barra. Además, eres consejero del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, el INE. Germán, gracias por preparar esta presentación para nosotros, tus amigos y compañeros NEA.
Y ahora sí, te dejo el micrófono. Jesús, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas felicidades a Fabiola por la presentación y el proyecto que nos presentó. No quisiera omitir, actualmente soy socio del despacho Spetzen, y bueno, pues es lo que hago ahora, aprovechando la experiencia previa que tengo de las distintas posiciones que he ocupado. Voy a comentar sobre los organismos autónomos, en general, no necesariamente solo sobre los organismos constitucionales autónomos, y en particular, bueno, esta inquietud surgió desde hace unas cuantas semanas que el presidente de la República hizo la propuesta de desaparecer los organismos autónomos. Entonces esto ha causado cierta inquietud en muchos de nosotros. Perdón, una pregunta, ¿están viendo la presentación en pantalla completa o están viendo unos cuadritos abajo? Jesús, no sé si me pudieras ayudar para... Se ven los cuadritos de tus otras aplicaciones, pero no hacen ruido, ¿eh? A ver, entonces, un pequeño ajuste. ¿Ya lo ven en pantalla completa? Ahora se ve en pantalla presentador, se ve tu siguiente slide como lo vimos en la prueba. Entonces, tal vez sea mejor verlo como estaba haciendo. A ver, ¿dónde está? Perdón, una disculpa. No, pero... sin problema. Perdón, aquí no sé cómo hacer el cambio. Si alguien le sabe y me dice, los voy a agradecer. A menos que pongas fin de la presentación y volvemos a modo anterior. No, es que aquí lo que no me sale es las flechitas para hacer el cambio. A ver. Ahora, así se puede ver. Algunos tienen su celular, pueden ampliar a mano, o la computadora se puede amplificar. Ahí hay una opción para amplificar en porcentajes. Yo te sugeriría que continuemos. Se alcanza a leer. Y Sí, a ver, perdón, aquí ya tengo un poco de asistencia técnica. Nada más quiero ver si puedo poner la pantalla completa. Ok. A ver, un segundito, por favor. Rápido, por favor. Bueno, ya lo dejo así. Bueno, una disculpa, pues digo, en fin, aquí espero que se vea completo. Pero bueno, como les decía, voy a referir a la propuesta del presidente de la República de desaparecer los organismos constitucionales autónomos. Entonces, para mencionar lo que dijo el presidente, él considera que puede haber ahorros presupuestarios y que se puede evitar. O sea, al desaparecerlos se obtendrían ahorros presupuestarios y se evitaría que se dupliquen funciones al considerar que las funciones de estos organismos autónomos podrían ser desempeñadas por las dependencias de la administración pública centralizada. Y en términos de cómo hacer esta desaparición de organismos autónomos, propuso iniciar con aquellos que requieran menos formalidades en el procedimiento de su desaparición. Para entrar un poco más en materia, quisiera referirme a los antecedentes de cómo es que tenemos hoy en día distintos organismos autónomos, y para esto me remito en 1983, que fue cuando, a partir de allí, que fue cuando comenzaron a proliferar los organismos autónomos, y esta proliferación se dio como consecuencia de la reforma al artículo 25 constitucional de 1983. Entonces, para ubicarnos un poco en el tiempo, era la presidencia de Miguel de la Madrid, y pues como podremos recordar tristemente muchos de nosotros, las épocas en ese momento y las anteriores habían sido muy complicadas
para la economía del país. Habíamos tenido muy fuertes devaluaciones, el tipo de cambio había escalado de una forma brutal y el presidente de la Madrid replanteó el esquema desde el punto de vista jurídico, pero con todas las implicaciones que tuvo en la parte económica para rediseñar el modelo que tenía México. Entonces, con el cambio en el artículo 25 constitucional, el Estado asumió la rectoría del desarrollo y se sentaron las bases para un nuevo orden jurídico. Se redefinió el concepto de Estado para que dejara de tener un carácter excesivamente propietario y controlador y se confirmó la responsabilidad su responsabilidad en la aplicación imparcial del derecho y en la promoción de la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Más adelante lo voy a comentar con un poco más de detalle, pero básicamente pasamos de un régimen en donde teníamos pues una economía prácticamente centralmente planificada, en donde el Estado definía todo, donde el presidente de la República tenía la última decisión en prácticamente todas las decisiones. Era un esquema presidencialista. Allí podemos hacer mención un poco de la doctrina, haciendo un poco el símil con el cuerpo humano, lo que se conoce como la teoría orgánica, donde el presidente de la República es el cerebro y el resto de los órganos del cuerpo humano pues son todos los órganos que dependen del cerebro. Entonces, digamos que ese era el esquema que teníamos antes y pasamos a un esquema pues que justamente al redefinirse se trató de desaparecer ese esquema excesivamente propietario y controlador. Entonces, las reformas que se dieron, el presidente de la Madrid ya no alcanzó a hacer la mayor parte de las reformas, pero ya en la presidencia de Carlos Salinas se dieron muchísimas reformas a nivel legislativo y básicamente se dio un gran proceso de desregulación, se rompieron estructuras estatales de control vertical, se limitaron mucho las facultades presidenciales y se fortalecieron las organizaciones sociales. Solo por mencionar algunos ejemplos, teníamos leyes como la ley, que así se llamaba, Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, o teníamos una ley como la de transferencia, ley de transferencia de tecnología. En fin, se dieron muchos cambios muy radicales. Por ejemplo, la ley que se conoce como inversión extranjera, pues justamente hacía eso, limitar la inversión extranjera al 49% por regla general, y pues romper esa barrera era prácticamente imposible en la mayoría de los casos. En la ley de transferencia de tecnología, por dar otro ejemplo, pues lo que hacía esta ley era imponer topes a lo que se podía pagar de regalías a empresas extranjeras por transferir la tecnología, por ejemplo, una franquicia. En fin, cualquier tipo de transferencia de tecnología pasaba por las manos de control estatal y estaba limitada en términos de precio. Había una ley que se llamaba Ley de Facultades del Ejecutivo para imponer precios fijos, que si no me equivoco fue sustituida justamente por la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, como podemos ver, fueron cambios muy radicales y pues se creó un nuevo paradigma. Se privatizaron muchas empresas, hubo cambios relevantes en el sistema financiero y aunque fue unos años más tarde, el más importante de los cambios en el sistema financiero pues fue la autonomía, otorgarle autonomía al Banco Central, otorgarle autonomía al Banco de México y así como hubo esas reformas, también hubo reformas en el servicio público ferroviario, en aeropuertos, en puertos, en energía. En fin, hubo una infinidad de reformas que permitieron que particulares participaran en sectores que antes únicamente los podía prestar el Estado, el gobierno. Y entre las privatizaciones más importantes, pues tenemos la de Teléfonos de México, que se modificó su título de concesión, se permitió en una primera instancia la participación del capital privado y posteriormente también se otorgaron otros títulos de concesión para que hubiera competencia en ciertos sectores, como lo fue la telefonía de larga distancia, la telefonía pública y tiempo después ya la telefonía en general.
si vemos los organismos autónomos, tratar de hacer simplemente un listado de todos los que son, ocuparía demasiado tiempo y no habría manera de ver ni siquiera por encima todos y cada uno de ellos. Entonces me voy a referir a algunos de los principales. El Banco de México, la autonomía del Banco de México, como ya mencioné, fue muy relevante. En 1993 se dio la reforma constitucional y esta reforma obedeció a la constante preocupación de moderar de alguna manera el flujo de crédito del Banco Central, que le podía otorgar al gobierno financiamiento prácticamente sin restricciones. O sea, cuando el Banco Central le daba crédito y obedecía a las instrucciones del Ejecutivo, pues este vínculo entre el flujo y o sea, había un vínculo muy claro entre el flujo y la evolución de los precios. Y la laxitud en el control del crédito del Instituto Central provocaba elevados déficits fiscales asociados con elevadas inflaciones. O sea, el tener al Banco de México bajo las instrucciones de la Secretaría de Hacienda y bajo la voluntad del presidente, pues provocó justamente a lo que me refería yo de estas situaciones que vivimos en tiempo de Echeverría y Tepo López Portillo, de inflaciones brutales, de movimientos en el tipo de cambio sumamente bruscos y bueno, con una depreciación brutal del peso, ¿no? Entonces, la reforma parte de la base de que es conveniente separar la función de crear dinero de otras tareas del Estado, en las que continuamente se enfrentan reiteradas demandas para aumentar el gasto. O sea, también detener la máquina de producción de dinero era muy importante, ¿no? La autonomía es una garantía para todos los usuarios de la moneda nacional de que el Banco de México no le extenderá crédito al gobierno para financiar su gasto y que la moneda conserve su poder adquisitivo. Cuando se otorgó la autonomía del Banco de México, pues se presumió que posiblemente podría haber cierta pugna entre el banco y el Poder Ejecutivo, el gobierno. Sin embargo, el banco siempre ha actuado de forma coordinada y armónica con las autoridades fiscales y financieras y sobre todo en la definición de la política macroeconómica. Pues aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que se ha logrado con la autonomía. O sea, los efectos de tener una autonomía en el Banco Central no solo son los que acabo de mencionar, sino que tienen un efecto que permea en primera instancia en todo el sistema financiero y como un efecto de esto en toda la economía en general. Entonces, yo diría que la autonomía del Banco Central ha sido uno de los cambios más relevantes y la institución como tal, pues bueno, es uno de los pilares más importantes de México. Solo por mencionar otro de los organismos que son sumamente relevantes, me voy a referir a lo que fue el INE, que posteriormente se convirtió en el INE. De allí lo que podemos ver es que desde 1917, el texto original de la Constitución ya preveía diversas instituciones encargadas de organizar y calificar elecciones. Entonces, a lo largo del siglo XX se emitieron diversas leyes en materia electoral y en 1973 ya existía la Comisión Federal Electoral, todavía dependiente de la Secretaría de Gobernación, y en 1990 se dio la reforma que permitió la creación del Instituto Federal Electoral, que se creó como consecuencia de los conflictos postelectorales de 1988. Y allí es curioso ver cómo cuando se creó el entonces IFE, todavía tenía a la cabeza al secretario de Gobernación. Fue poco a poco que se fue perfeccionando y más adelante pues se transformó en el Instituto Nacional Electoral como una nueva institución encargada de los asuntos electorales a nivel federal, que entró en funciones en 2014. Entonces, pues el INE también ha sido un garante de elecciones limpias y transparentes. Ha sido verdaderamente un cambio muy radical desde que existe y se ha perfeccionado. Y pues también, a título personal, considero que sería muy grave, desde luego que desapareciera, pero aún sin desaparecer, que se le vulnerara, sería algo sumamente delicado. Y pues bueno, justamente si vemos las noticias, especialmente de los últimos días y en particular las de hoy, pues sí se ve una intención muy
clara del presidente de vulnerarlo, ¿no? Entonces, pues, veremos ya qué sucede, pero sí es muy importante tener presente que es una institución sumamente relevante. Otra de las instituciones, de los órganos autónomos constitucionales que también es muy importante es el IFAI, que se convirtió en el INAI, que es el encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección a los datos personales, que promueve una cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Se creó como consecuencia de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2003 y posteriormente se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y se ampliaron sustancialmente las facultades. Bueno, cuando se creó el IFAI, la simple propuesta de tener un organismo que transparentara y que obligara al gobierno federal a revelar información y a presentarla conforme lo pidiera cualquier particular, con plazos fatales y con sanciones, era inimaginable. Recuerdo que fue algo que pues, se concebía cuando se comenzó a mencionar la posibilidad de que se diera el cambio como algo que muy difícilmente iba a prosperar, y pues lo que son las cosas, no solo prosperó, sino que se ha convertido en unos pilares de un Estado moderno, de un Estado democrático, en donde gracias a esta transparencia y gracias a esta visibilidad de lo que sucede, especialmente en términos de gasto y en términos de adquisiciones gubernamentales, pues se puede ver en muchos casos cómo se han dado actos de corrupción, y yo diría que en gran medida sirve para evitarlos, simple y sencillamente por el temor fundado de que cualquier acto que se realice, en la medida en que se pueda transparentar, pues muy probablemente será sancionado, ¿no? Entonces son también de estas instituciones que se crearon y que han tenido una efectividad muy importante. Posteriormente se dieron las reformas también en lo que se refiere a los datos personales, y pues también fue un cambio muy relevante allí, decidir si se apegaba a México al modelo americano o al modelo europeo, de consentir expresamente que se pudiera hacer uso de los datos personales, o que simplemente por no manifestarlo automáticamente se pudiera hacer uso de estos datos. En fin, son temas que también son motivo de análisis mucho más detallado, y para tratar de respetar el tiempo, seguimos adelante. Bueno, con todo esto que estoy mencionando, con todo esta proliferación de organismos, en relación con toda esta proliferación de organismos autónomos, pues tenemos básicamente que se dio un esquema al fomento de la competencia. Como ya había mencionado, muchos particulares pudieron participar en diversos sectores cuyos servicios antes solamente se prestaban por el Estado, y también aparecieron varios organismos autónomos que adoptaron en muchos casos el papel de reguladores. Es decir, en la medida que se suprimieron monopolios de Estado, como lo fue Telmex, como lo fue bueno, en cierta medida lo sigue siendo la CFE, como lo han sido muchas empresas que antes solamente el Estado prestaba los servicios. En el momento que entraron competidores y tenemos lo que es un operador con poder sustancial en un mercado relevante, y competidores que tratan de entrar a la competencia, pero que por la naturaleza y por las condiciones en las que se encuentra lo que fue el monopolio original, pues el Estado tiene que intervenir de alguna manera para tratar de nivelar el terreno y permitir que haya un tránsito hacia esa competencia. Entonces, en este sentido, se crearon varios organismos autónomos reguladores. Entre ellos tenemos a la Comisión Federal de Competencia Económica, tenemos a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que es lo que fue en su origen y que posteriormente se convirtió en el IFETEL, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Tenemos la Comisión Reguladora de Energía, la de Hidrocarburos, en fin, muchas más comisiones que se fueron creando con esta óptica de reguladores. Y también se crearon organismos autónomos defensores de derechos de los gobernados. Aquí este tipo de organismos no necesariamente son reguladores, pero sí buscan también una relación más equitativa
en algunos casos entre los prestadores de servicios, por ejemplo, los de servicios financieros, o como es el caso de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que busca también una relación más equitativa entre los contribuyentes y las autoridades fiscales. Podemos decir que se ha dado una evolución de la función pública. Uno de los propósitos fundamentales de la creación de este tipo de organismos fue para generar condiciones más equitativas para todos los participantes en los diversos sectores y también para romper con el modelo presidencialista que había prevalecido durante muchos años. Fue un paso evolutivo en la función pública como respuesta al control directo en las decisiones que antes estaba solamente en manos del Poder Ejecutivo, que hacía depender toda decisión final, en última instancia, del presidente de la República. Es lo que había mencionado hace unos minutos. Se constituyeron como un contrapeso real al poder excesivo del presidente. La mayoría de estos organismos surgieron en un Estado democrático moderno como un contrapeso real al poder excesivo, concentrado en una persona para evitar conflictos de interés y para procurar mayor eficiencia y visión de largo plazo. Digo, esto es un concepto general de los organismos autónomos, no solo en México, sino en general, y es la razón por la que existe. Aparecieron nuevos esquemas tanto de rendición de cuentas como de designación de los titulares que involucran también al poder legislativo. Aquí, un poco también para lograr este equilibrio de poderes, pues la decisión de quién estaría en qué organismo no solo depende del Ejecutivo. Por ejemplo, tenemos muchos casos en donde el Ejecutivo propone una terna y es el Senado quien elige de esa terna quiénes serán los miembros del órgano de gobierno o el titular de los órganos autónomos. Y aquí cabe hacer el comentario de que todo este tipo de organismos autónomos, en cierta medida, son una copia principalmente del derecho anglosajón, y son copia de figuras que existen en regímenes parlamentarios bajo el principio de pesos y contrapesos, ¿no? De checks and balances. Aquí lo que se busca es justamente eso, que haya la intervención de distintos actores para lograr que no haya un abuso por parte de un poder concentrado en una sola persona. Y si analizamos cuáles son las características comunes a estos organismos, pues tenemos en muchos casos que tienen suficiencia presupuestaria, tienen autonomía operativa, técnica y de gestión, es decir, no dependen de las instrucciones de nadie, ni siquiera del presidente de la República, para tomar sus propias decisiones y toman las decisiones con un punto de vista técnico cuando vaya, de acuerdo a las atribuciones que tienen. Tienen requisitos para que su personal esté lo suficientemente calificado y con el grado de especialización necesario en las materias que atienden. Y aquí menciono muy brevemente un caso reciente que yo quisiera aplaudir al Poder Judicial en el caso del nombramiento del nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de PRODECON, que el presidente propuso, en la terna que propuso personas que no tenían el grado técnico y de antecedentes que exige la ley, y gracias a una suspensión en un juicio de amparo, el tribunal ordenó que se repusiera el procedimiento, y efectivamente al reponerse el procedimiento, ordenó que se repusiera el procedimiento y que se designaran a personas que cumplieran con lo que marca la ley. Entonces allí, para no extenderme demasiado en este tema, es el día, y ya tiene varios meses que fue el primer intento de nombrar el titular, que no se ha nombrado este titular porque no se ha propuesto la terna con las personas con las calificaciones suficientes. Otro elemento, bueno, que hoy en día probablemente ya no aplique, pero en sus orígenes los tomadores de decisión están bien remunerados y existe una permanencia escalonada de los miembros que integran sus órganos de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando se crea un nuevo órgano autónomo, los plazos de cada uno de los miembros de su junta de gobierno no son los mismos. Por ejemplo, a unos se le otorgan 2 o 3 años, a otros se le otorgan 5, a otros se le otorgan 7, a otros se le otorgan 9. ¿Para qué?
para que cuando se vayan renovando las posiciones en el órgano de gobierno, no deje de haber una continuidad, es decir, que haya personas que conozcan la historia de los casos que ha atendido el organismo, pero que a su vez se vayan renovando y no salgan y entren todos a la vez, sino que justamente se dé esta renovación escalonada, ¿no? Mantienen estándares de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y elaboran planes de trabajo institucionales transeccionales ajenos a la agenda política de la administración en turno, pero con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a las políticas públicas que en su caso pudieran aplicarles conforme a la ley. El objetivo último es que el desempeño de la función administrativa del Estado sea más eficiente. O sea, volvemos a lo mismo. Al evitar que el poder esté concentrado, la decisión esté concentrada en una sola persona y haya este tipo de organismos que su función no sea la de obedecer irrestrictamente las instrucciones del presidente, sino que tengan una función con la autonomía que les otorgan las leyes de tomar sus decisiones desde un punto de vista técnico y con una óptica también de eficiencia, pues justamente se busca eso, que haya una mejor administración y que los particulares que están sujetos a la normativa de estos organismos autónomos y a las decisiones y a las resoluciones que tomen, pues provoquen una mayor eficiencia en la industria de que se trate y en el efecto agregado en la economía. ¿Cuáles son las conclusiones de esta propuesta de desaparecerlos? Suponiendo que el presidente presentara la iniciativa, que no la ha presentado, y suponiendo que ésta transitara por el Poder Legislativo, pues sería un salto al pasado. Un salto, además, yo diría que prácticamente imposible, pero digamos en su intento, sería un salto al pasado. La desaparición de órganos autónomos constituiría un salto enorme que, lejos de acarrear ahorros en el presupuesto, sería un golpe certero a los avances en la democracia y en el Estado de Derecho. No se debe confundir lo que el presidente llama una duplicidad de funciones con una complementariedad que es indispensable para un mejor desempeño de la actividad del Estado. Y las instituciones sociales forman parte de la evolución de la especie humana, que al igual que los avances científicos y tecnológicos e industriales. ¿Qué quiero decir con esto? Al decir que no hay una duplicidad y que es indispensable para un mejor desempeño de la actividad del Estado y una complementariedad, hay que tener presente que en muchos de los casos, porque ahí la pregunta a la inversa sería, ¿y por qué si tenemos organismos autónomos, por qué no desaparecemos a las unidades y dependencias de la Administración Pública Federal, o bueno, a las secretarías de Estado y secretarías que toman las decisiones para definir las políticas públicas? Pues justamente por eso, porque si bien ya expliqué cuáles son las funciones de los organismos autónomos, no deja de permanecer dentro de la esfera del Poder Ejecutivo la definición de las políticas públicas. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda es la que define la ruta económica del país, la ruta de la parte tanto financiera como fiscal, pero pues son las comisiones las que ya en la parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, en fin, las que ya se encargan de ejecutar esa política pública, de regular a los participantes, a los privados, y de supervisar un desempeño eficiente y apegado a ley. Entonces, no considero que se pueda hablar de una duplicidad, es una complementariedad que se ha vuelto necesaria. Y aunque hubiera la intención de desaparecerlos, pues en los hechos yo considero que sería prácticamente imposible lograrlo. Y si pasamos a la siguiente lámina, pues sería atentar contra el Estado de Derecho. Los avances en México en materia de desregulación, rompimiento de estructuras estatales de control vertical
imposición de límites a las facultades presidenciales y fortalecimiento de las organizaciones sociales deberían ser irreversibles. La desaparición de los órganos autónomos en general atenta contra los avances en la consolidación de un Estado en el que debe prevalecer el derecho y se afectarían gravemente los principios de certeza y seguridad jurídica que dan sustento a una democracia avanzada donde se definen principalmente los derechos humanos. Pues con esto concluiría yo la presentación. Gracias, Germán. Qué interesante. De verdad creo que esto nos ilustra a todos, nos abre la visión al tamaño de consecuencias que se pueden llegar a dar si esto sucede. El tiempo nos gana, pero hay una pregunta de Jorge's pregunta, comentario, que quisiera leerte para que nos des un comentario final al respecto. Hay otras más, y tal vez podamos dedicar unos minutos, si todos están de acuerdo, a tratar de responderlas. Pero ¿te parece, Germán, que lea la primera de ellas? Dice, es Jorge quien la manda, no dice su apellido. Lo descrito por Germán, por ti, se conoce como el Estado regulador. Ante los ataques a este modelo que presenciamos en México y en otros países, incluyendo Estados Unidos, pregunta, ¿se está agotando este modelo y estamos presenciando la muerte del Estado regulador? ¿Qué modelo lo reemplazaría? ¿Cuál sería tu comentario, Germán? Bueno, a ver, déjenme regresar, para responder la pregunta, déjenme regresar a la reforma de 1983 del artículo 25 constitucional, y ya lo ha manifestado el presidente de la República, que efectivamente su intención es cambiar el modelo, cambiar el paradigma y volver a un esquema mucho más estatista. Con la reforma al artículo 25 constitucional, lo que se hizo fue justamente pasar de este Estado dueño, de este Estado administrador, a un Estado policía, a un Estado vigilante, a un Estado supervisor y facilitador de la actividad económica de los particulares. En otras palabras, de las fuerzas del mercado, como hubiera dicho Adam Smith, de la mano invisible de la economía, ¿no? La mano de las fuerzas del mercado. Entonces, la pregunta bueno, y dentro de este marco, yo diría que es donde justamente entra la función del Estado como un Estado regulador. Lo mencioné en la presentación, en el sentido de que, pues al haberse desaparecido monopolios estatales y haberse abierto a la competencia y al existir participación de particulares, pues se creó la necesidad de crear los organismos autónomos reguladores. Entonces, yo considero que el modelo que prevalece y el que existe ya está. Existen no solo las previsiones o provisiones constitucionales que le dan sustento, están las instituciones creadas, está la función que ejercen y los actos que han realizado y que seguramente seguirán ejercitando. Entonces, decir que estamos transitando a la desaparición del Estado regulador, pues yo diría que es una complejidad enorme, por no decir que, vaya, yo creería que es prácticamente imposible. No dudo que esa sea la intención, pero en los hechos considero que ha habido demasiada evolución en los últimos años como para poder regresar a lo que se plantea. Pues qué tremendo, porque si esto es cierto, pues nos dice Javier Valencia, ¿no? Sería la muerte de muchas cosas y el nacimiento de otras más.
César Barrios también nos hace comentarios muy interesantes. Ya no vamos a poder responderlos. Discúlpanos, César, pero pues con este material y con el contacto directo con Germán podemos platicar un poco y disertar un poco más del tema. Por lo pronto, Germán, te quiero agradecer en nombre de nuestro consejo, de parte de Rodrigo Llanos, de Armando Merlo, de Armando Noicumbo y un servidor, que hayas preparado este material, que nos lo hayas compartido. También recordándole a nuestra membresía que cualquiera de ustedes, cuando esté, digamos, dispuesto a hacer una presentación de algún tema de interés común, pues solo háganlo saber y programamos un espacio en cualquiera de nuestros eventos. Si me permites, Germán, quiero agradecer a nuestra audiencia que se hayan quedado un poquito más de tiempo, ya son las 8:07. Y solo recordarles que el próximo sábado 17 a las 19 horas tendremos a Javier Valencia, amigo y socio fundador NEA, en una magna conferencia o plática sobre música pop de los 60s y de los 70s. Esto suena a que va a estar muy divertido. Entonces, participen sábado 17, próximo sábado a las 19 horas. Y el miércoles 21, nuestro amigo y socio también, Ramón Cabrera, nos hablará sobre la legislación vigente en lo referente al lavado de dinero. Gracias de verdad a todos ustedes por su participación y asistencia a este evento, a nuestra reunión mensual NEA, y pues nos estaremos viendo en la próxima. Y reitero, muchas gracias, Germán, por tu participación. Y ahora les pido a todos, prendan sus cámaras, activen sus micrófonos para darle un fuerte aplauso a nuestro buen Germán Saldívar. Muchas gracias a todos. Y buenas noches. Un aplauso. Bien, Germán. Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.